¿Cómo andan? Bienvenidos. A esta hora vamos a revisar temas económicos, decisiones que pegan, que golpean, que a veces toman otros y sin embargo ahí nos afectan. A esta hora vamos a empezar con titulares. Está ocurriendo en Perú. ¿Qué pasa en el país? La corrupción acapara la atención mundial. Comisión Europea aplica sonora multa a Google. ¿Por qué decimos que Brasil está a la venta? Y además, si miran la información gráfica, se venden cómodas cuotas. Llegaron las rebajas. Cuando vayamos a analizar los hechos, van a entender por qué. Polémica en Perú. Siguen los escándalos de corrupción en la justicia. El presidente Martín Vizcarra anunció que pedirá al Congreso que elimine, lo escucho bien, que elimine a todo el Consejo Nacional de la Magistratura después de la destitución el viernes pasado del ministro de Justicia y después de la captura de un ex juez de la Corte Suprema de Justicia del Callao. He decidido convocar al Congreso de la República de manera urgente a legislatura extraordinaria para este viernes 20 de julio a las 4 de la tarde, a fin que el mismo debata la remoción de la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluidos los accesitarios, en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política del Perú. Dicho tratamiento es urgente. Nadie puede quedarse de brazos cruzados ante la corrupción. El interrogante, ¿cómo impacta esto en la economía? De acuerdo a algunos empresarios y economistas, los casos de corrupción podrían tener repercusión en las futuras inversiones, porque ahuyentarían a los inversionistas extranjeros y provocarían una mayor pérdida de credibilidad. Hablamos tanto a lo interno como a lo externo del país. Y ahí viene el primer interrogante. ¿Es realmente cierto o se siguen haciendo negocios en Perú que llenan los bolsillos marcados? Llamémosle así. Ahora, otro interrogante. ¿Se trata de una operación política para lavar la imagen del presidente, que está salpicado en graves casos de corrupción cuando era ministro de Transporte de Kuczynski y ahora aplica un paquetazo disfrazado? En abril pasado, en el marco de la Cumbre de las Américas y su prioridad supuestamente en agenda, que es la lucha anticorrupción, otro economista, Armando Mendoza, recordó que según estimaciones del Banco Mundial y Transparencia, anualmente Perú pierde entre el 3 y el 5% del PIB. ¿Por qué? Por casos de corrupción. Ahora, fíjese esto. Descubren 2,5 millones de toneladas de litio en Puno. La compañía que hizo el hallazgo, Macusani Yellowcake, señaló que el depósito podría convertirse en uno de los más grandes del mundo. Sumemos esta otra imagen. Turquía y Perú tienen por delante enorme potencial comercial. Lo dijo el embajador turco en Lima al ser consultado. ¿Existen inversiones turcas en Perú? No, no existen, pero hay gran interés de empresas constructoras turcas que están muy interesadas en invertir. ¿Cómo seguimos? Mostrando esto. Reino Unido, queremos acuerdos más profundos con Perú tras el Brexit. Ahí tienen las fechas de cada una de estas publicaciones, ¿sí? La embajadora británica en Lima dijo que con el Brexit, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, hay interés de empresas británicas en Sudamérica y Perú. Sobre los productos estrellas de Perú, los que tienen mayor potencial en Reino Unido, habló, por ejemplo, de algunos vegetales que son justamente verduras privilegiadas en la mesa de los británicos, caso espárragos, que es un producto emblema, paltas y algunas frutas. ¿Qué estoy mostrando con esto? La cantidad de cuestiones que citan en este momento a Perú en el centro de economía. El punto es que a Perú parece, le van a seguir llegando inversiones, pero lo que no cambia es la forma gubernamental de ejecutar los ingresos que llegan al fisco. Aquí leemos a un ciudadano peruano: destituir a miembros corruptos de CNM no arregla nada. Otros peores los pueden reemplazar. Hay corrupción porque Odebrecht, Graná, Toledo, Humala, PPK nos han robado 30.000 millones y no les pasa nada.
Cuando hablamos de Odebrecht, Graña, Toledo, Humala, PPK, son casos que la justicia todavía no ha emitido una sentencia definitiva. Y aquí este usuario, Juan Mendoza, dice son parte de una banda criminal Odebrecht, y está hablando de economistas, de abogados, de medios. Fíjense también la etiqueta, ley antimermelada, porque si van a profundizar sobre el tema, esa etiqueta y lo que encuentren allí, lo que va surgiendo, es muy importante de conocer. Vemos entonces cómo en Perú se propicia desde el Estado una política de entrega de recursos usando un sistema que da paso a la expoliación y del cual no se benefician los habitantes, que siguen tan pobres como siempre. ¿Y de qué se están ocupando en Perú? Lo dice Alida, no es Venezuela, miren la imagen, es el Perú de hoy. Adultos mayores abandonados a su suerte, hacen cola en una iglesia por un almuerzo. Pero el Grupo de Lima se muestra preocupado por el supuesto despliegue militar de Venezuela a frontera colombiana. Fíjense en los términos y cómo ante ese discurso, cuando uno ve esta imagen, se desbarata todo. Si sumo otro tuit, también van a tener a un comando antigolpe que ahí muestra la información. Grupo de Lima se preocupa por Venezuela, pero Colombia, 250 líderes comunales muertos. México, 50 estudiantes desaparecidos y más de 180 candidatos muertos. Brasil, gobierno dictatorial. Argentina, protestas contra el FMI. Perú tiene un gobierno corrupto. ¿Y se preocupan por Venezuela? Contundente. Tienen los datos, pueden seguir revisando la información. Me voy a Brasil. Discurso de Michel Temer, invariable. Hay que bajar el déficit público, señores. Hay que sanear cuentas del Estado que están en rojo, supuestamente. Y para sanear esos números y esas cuentas hay que vender activos, bienes, recursos estratégicos del Estado. Hay que recortar conquistas históricas del pueblo. Resultado, miles de millones de dólares destinados a crear tecnología más avanzada para seguir explotando y produciendo petróleo en aguas ultra profundas que dejen las utilidades a las transnacionales. Desde que llegó al poder, Temer no perdió tiempo en dar a conocer la ruta económica a seguir. Recortes, reformas y concesiones. Un cóctel al que le ha añadido una gran dosis de privatizaciones, cuya primera fase arrancó en 2016 con 34 proyectos, en su mayoría activos estratégicos del Estado de aportes millonarios a las arcas públicas. En el ámbito energético, al menos 174 de sus pequeñas empresas dedicadas a la generación, transporte y distribución eléctrica de la estatal Eletrobras pasaron a pertenecer al sector privado, así como los parques eólicos e hidroeléctricas más rentables del país. En materia de transporte, la empresa aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas fueron transferidas y el gran prestamista público del país, la unidad de seguro Caixa Económica Federal, vendió buena parte de sus acciones a favor de unas pocas empresas. La promesa era recaudar cerca de $1.000 millones con la concesión de 4 aeródromos ubicados en Fortaleza, Porto Alegre, Salvador y Florianópolis. En su segunda ronda, el plan incluyó la privatización y concesión de 57 proyectos, 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada Eletrobras y la empresa brasileira de aeronáutica Embraer. Temer ha llevado por el mundo su maletín lleno de ofertas de activos del Estado brasileño, intentando cumplir su promesa de recaudar unos $12.700 millones en proyectos de infraestructura, salud, cultura y tecnología, antes de finalizar su mandato este 2018, dinero que según él serviría para crear más empleos y mejorar la renta de los trabajadores. Perú y Rusia vuelan por todo lo alto. El presidente de la empresa constructora rusa Sukhoi Civil Aircraft y el accionista de la aerolínea Peruvian Airlines, César Cataño, sostuvieron un acuerdo preliminar donde se acordó la compra de aviones rusos modelo Sukhoi Superjet 100, basándose en la experiencia de los vuelos y comentarios positivos de otros operadores en América Latina. Asimismo, la aerolínea peruana manifestó la posibilidad de adquirir otros aviones de medio alcance, como los MS-21, competencia del Boeing 737 y el Airbus 320.
El MS-21 fue desarrollada por la Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia y presentada en 2016, siendo considerado como uno de los mejores aviones civiles de pasajeros, mientras Peruvian Airlines en 2017 registró una mayor participación de vuelos nacionales con un 14,2%. La aerolínea brasileña Gol expande sus tentáculos con la compra de 15 aviones Jex. El presidente de la aerolínea brasileña informó a través de un comunicado que con la compra de estos 15 aviones modelo Y737 de la compañía Boeing, la aerolínea bajará las tarifas en las rutas atendidas por la compañía, al tiempo que sumará nuevos destinos en América Latina y Estados Unidos a sus clientes. De acuerdo a sus ejecutivos, la renovación de la flota continuará hasta 2028. En el tercer trimestre del 2017, Gol reportó ganancias netas sobre los $100 millones, consolidándose como una de las compañías líder del mercado brasileño. Cotizaciones a esta hora, ponemos el balancín $71,66 el barril, estamos hablando del Brent, primera cotización, WTI 67,54, siempre en dólares, siempre el barril, y me voy además al OPEP, 70,38, este cotiza en dólares y también siempre el barril, la diferencia es que está a la baja. A la vuelta de la pausa vamos a revisar también otras informaciones, en este caso la multa a Google, vamos a revisar de cerca la decisión que toma la Comisión Europea. Hoy la Comisión ha decidido multar a Google con 4.340 millones de euros por infringir en las normas antimonopolio de la UE. Google ha tenido prácticas ilegales para consolidar su posición dominante en el mercado en la búsqueda de Internet. Debe poner fin a esta conducta en 90 días o enfrentará sanciones. A ver, tal como se tenía previsto, Comisión Europea impuso esta multa histórica contra una empresa considerada emblema de Estados Unidos, un gigante tecnológico, que está siendo acusado de aprovecharse de su sistema operativo para celulares y tabletas Android y con esto consolidar lo que se llama posición dominante de su motor de búsqueda. Más para conocer el caso a continuación. Google, que ha sido declarado culpable de abuso de posición dominante a través de Android, su sistema operativo para móviles, deberá pagar 4.340 millones de euros. De acuerdo a la Comisión Europea, la firma tecnológica exige a las marcas que emplean este sistema la instalación por defecto de aplicaciones propias como el buscador de Google o el navegador Chrome, una práctica que las autoridades europeas juzgan contrarias a la competencia. De acuerdo a la comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager, Google debe poner fin a esta práctica en un plazo de 90 días o deberá enfrentar el pago de nuevas multas. Esta es la mayor multa impuesta por la Comisión Europea, supera incluso la de los 2.424 millones de euros aplicada contra el propio Google en 2017 por favorecer de forma sistemática a Google Shopping, su servicio de comparación de precios. ¿Por qué la suma es tan grande? Porque ya casi el 90% de los móviles en Europa incorporan Android y esa cuota ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Android tiene prácticamente el dominio absoluto de los sistemas operativos móviles, siendo su cuota de mercado mundial de 85,9% frente al 14% que tiene iOS, que usan los iPhone de Apple. Esta multa contra una compañía de Silicon Valley podría deteriorar aún más las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, relaciones históricas que se han venido deteriorando por la guerra comercial propiciada por el magnate, las diferencias sobre la OTAN y el acuerdo nuclear con Irán. Hay una decisión además en España. Los bancos no van a poder cobrar más de 3 euros de comisión al mes en las cuentas básicas. Una norma convalidada por el Congreso que dicen garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria y que facilita a cualquier residente en España el conocimiento de las comisiones que finalmente paga, porque el banco le va a entregar con antelación un informe detallado.
Sin embargo, esta norma, que parece presentarse como una norma benévola en la gran prensa, esconde intereses y ganancias de la banca, que lejos de garantizar acceso, lo que va a hacer es incrementar beneficios. Los 5 grandes bancos nacionales, hablamos, Santander, Popular, BBA, Caixa, Sabadell y Bankia, ganaron primer semestre del año pasado 7.726 millones de euros, 20,5% más que en el 2016. Bankia se mantiene en conflicto con sus trabajadores por los despidos, 2.500 empleados que se quedaron sin fuente de trabajo, diciendo que lo que hacen es bajarle su ganancia. Ya ven que no. Otro punto, Irán anunciando la construcción de una factoría de rotores para centrifugadoras nucleares. Pese a que algunos medios prenden alarmas por esta disputa que hay en la actualidad sobre el pacto nuclear tras la salida de Estados Unidos, hay que poner en claro que esto no incumple con la palabra empeñada por la República Islámica Iraní. Tras la firma del acuerdo con el G5+1, Irán viene haciendo uso de su programa nuclear solo para generar energía eléctrica y otros proyectos con fines pacíficos. Habló el director de la Organización para la Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, subrayando que esta nueva factoría no incumple ese acuerdo firmado en 2015. La fábrica, sabemos, tendrá capacidad para construir rotores por un máximo de 60 centrifugadores al día. A la vuelta, más de la venta de Brasil en cuotas, en rebaja, en nuestro expediente económico. Mientras se disputaba el Mundial Rusia 2018, el gobierno de Temer aprovechaba para hacer de las suyas. Aumentó hasta 20% lo que se paga por un seguro de salud, subastó empresas energéticas, redujo a menos de la mitad el presupuesto de programas sociales creados por Lula da Silva, aprobó en Cámara de Diputados un proyecto de ley que permitirá el uso de agrotóxicos en Brasil, totalmente prohibidos en casi todo el mundo, y como si fuera poco, también concretó la venta de esta empresa, Embraer, a Boeing por un precio simbólico. Embraer es la tercera mayor empresa de Brasil, el mayor fabricante de aviones de América Latina, y su valor se estima en más de 500.000 millones de dólares, además de emplear mano de obra calificada brasileña y poseer tecnología propia nacional de punta. En 2016, Embraer facturó 7 billones de dólares, casi el 60% en aviación comercial y el 15% en el área de defensa. Tiene 2 fábricas en Sao Paulo, 18.000 empleados y figura entre las 3 principales exportadoras del país desde hace 2 décadas. Es vanguardia mundial en aviones ejecutivos y en aviones de hasta 150 asientos. Entre 2001 y 2016, la empresa recibió préstamos de 30.000 millones de dólares para ampliar su producción, exportar más y destinar a innovación. Es la segunda empresa brasileña que más dinero recibió del Banco Estatal de Fomento. El problema es que Embraer empezó a trasladar su producción a Estados Unidos con la instalación de un centro de ingeniería avanzado en Florida y la fabricación de la totalidad de aviones ejecutivos. En paralelo, casi todas las exportaciones de productos manufacturados de Brasil a Estados Unidos son aviones de Embraer, con un 60% del valor total producido en Estados Unidos, mayormente turbinas y otras partes. Embraer engrosa así la lista de empresas y bienes estratégicos del Estado entregados al capital extranjero. El negocio por 4.750 millones de dólares que se venía cocinando desde el año pasado fue anunciado oficialmente en Chicago y Sao Paulo el pasado 5 de julio, 24 horas antes de que la selección de Brasil fuera eliminada de la Copa del Mundo. Boeing y Embraer informaron la creación de una empresa conjunta de aviación comercial. Indicaron que la empresa gringa se quedó con el 80% del control y administrará las actividades civiles de Embraer en el campo de la aviación comercial y de servicios, pero no con el sector de la defensa ni la aviación ejecutiva, pues depende para ello de la luz verde del gobierno de Temer. En el comunicado conjunto se dijo que falta elaborar los detalles financieros
financieros y operativos y que esperan continuar las negociaciones en los próximos meses. No obstante, para algunos analistas el negocio pone en jaque ese derecho y la oposición tampoco cree entre lo comercial y lo militar, sosteniendo que si Temer no aplica el poder de veto de Brasil, la tendencia en el Congreso, donde aún se estudian los detalles de la transacción, es judicializar el proceso. La base industrial aeronáutica brasileña también está preocupada por los impactos de la nueva alianza Embraer-Boeing en el futuro de las empresas si no hay una política de gobierno que garantice la preservación de la cadena nacional, la cual moriría en corto tiempo si no es protegida y por falta de acceso al mercado global y de competitividad. Revisamos estos datos. Empresa brasileña, dijimos, tercera constructora aeronáutica del mundo, una especie de identidad nacional. Hay indignación justamente generalizada en todo Brasil porque frente a una multimillonaria transacción se agudiza ahora la preocupación en cuanto a qué va a pasar con los empleos, toda vez que Boeing tiene una experiencia mundial en despedir a miles de trabajadores en Estados Unidos. En los últimos 5 años destruyó 35.000 puestos de trabajo y eso para los brasileños, más que una señal, es una alarma. La Boeing tiene un histórico ya que compró a la Douglas y la Douglas dejó de existir. Es decir, la compró, tomó la experiencia en determinados aviones, su tecnología comercial y acabó con la empresa. E acabou com a empresa. Imagine se fosse ao contrário. Será que os Estados Unidos permitiriam? Imagínense si fuese al contrario. ¿Será que Estados Unidos permitiría que Embraer comprase a la Boeing? Yo creo que no. Recientemente Trump impidió la venta de una empresa nacional a China porque consideraba que era de interés para los estadounidenses. Del punto de vista de la soberanía es muy complicado. Incluso la soberanía industrial, porque la aviación es una tecnología de punta que genera empleos con óptima remuneración y hay toda una cadena de servicios que trabajan para Embraer. Temer sigue abriendo las puertas a empresas extranjeras, como dice Lula, vendiendo de forma irresponsable el patrimonio público a precio de banana para encubrir su ilegitimidad. Una fórmula que nada aporta a la economía real, que además resta soberanía a Brasil, la hipoteca a mediano y largo plazo el futuro, porque tampoco logra reactivar la economía. El déficit primario brasileño sigue siendo uno de los más altos de toda la región suramericana. Datos CEPAL indican, se ubicó en 1,7% del PIB año 2017. En cuanto a la deuda pública, Brasil está casi a la cabeza de todos los países de América Latina, alcanza el 74% sobre el PIB diciembre de 2017. Datos del Banco Mundial, a fin de ese año, 2017, 3,6 millones de brasileños pasaron a vivir debajo del umbral de la pobreza. Y además hay un 15% de desempleo y esto indica más de 23 millones de trabajadores sin empleo y 20 millones con trabajo precarizado. Quiere decir que no son las 8 horas de trabajo y que tampoco gozan de los derechos laborales que históricamente les pertenece, porque además hay un entorno y una ley laboral que debería protegerlos, pero que hoy por hoy no es así. Ahí tienen un panorama completo de Brasil. Esto nos pasa, esto nos ocurre, lo revisamos. Hasta luego.